Sonia miraba por la ventana de su habitación, perdida en sus pensamientos. La luz del atardecer bañaba su rostro, reflejando la tristeza que llevaba en el alma desde que se quedó viuda por primera vez. Habían pasado varios años desde el fallecimiento de su primer esposo, y la soledad la había empujado a buscar consuelo en los brazos de Manuel, un hombre viudo, varios años mayor que ella, que también buscaba llenar el vacío que la muerte de su esposa había dejado. Manuel era un buen hombre, amable y atento, pero sus dos hijos, Lucía y Ernesto, no veían con buenos ojos la relación. Para ellos, Sonia era una intrusa que había venido a robarles el cariño de su padre. Desde el primer día, hicieron todo lo posible por hacerle la vida imposible, con la esperanza de que se cansara y se fuera. Pero Sonia, con una paciencia y amor inquebrantables, soportó sus desplantes y malos tratos, esperando que algún día pudieran aceptarla como parte de la familia. Manuel, por su parte, trataba de mediar entre sus hijos y Sonia, intentando crear un ambiente de armonía en el hogar. Pero a pesar de sus esfuerzos, Lucía y Ernesto no podían ocultar su rechazo hacia Sonia. Los años pasaron, y aunque la tensión en la casa nunca desapareció del todo, se estableció una especie de tregua frágil, una convivencia forzada por las circunstancias. Todo cambió cuando Manuel empezó a enfermar. Al principio, parecía ser solo un malestar pasajero, pero con el tiempo, su salud fue deteriorándose hasta que le diagnosticaron una enfermedad grave. Sonia se convirtió en su incansable cuidadora, atendiéndolo con una dedicación que conmovía a todos, excepto Lucía y Ernesto. Ellos seguían viéndola con recelo, convencidos de que de alguna manera, ella era la responsable de la enfermedad de su padre. La enfermedad fue consumiendo a Manuel lentamente, y a pesar de la lucha incansable de Sonia por mantenerlo con vida, llegó el día en que tuvieron que despedirse. La muerte de Manuel dejó un vacío inmenso en la casa, y Sonia se encontró nuevamente envuelta en el manto de la viudez, pero esta vez, rodeada de la hostilidad de Lucía y Ernesto. Los días siguientes al funeral fueron especialmente duros para Sonia. No solo tenía que lidiar con su propio dolor, sino también con las acusaciones veladas de Lucía y Ernesto, quienes insinuaban que ella era la culpable de la muerte de su padre. La atmósfera en la casa era asfixiante, llena de reproches y miradas acusadoras. Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó el día de la lectura del testamento de Manuel. La tensión era palpable en la sala del abogado, donde se reunieron todos para escuchar las últimas voluntades de Manuel. Cuando se reveló que Sonia heredaba el 70% de la fortuna de Manuel, mientras que Lucía y Ernesto solo recibían el 30% restante, la indignación de los hermanos no conoció límites. ¿Cómo pudo hacerle esto a sus propios hijos?, exclamó Lucía, fuera de sí. ¿Qué le diste, Sonia, para que te dejara todo a ti? Sonia, con la mirada baja, no respondió. Sabía que cualquier explicación sería inútil ante la ira de Lucía y Ernesto. Ellos, cegados por la rabia, no podían ver que la generosidad de Manuel hacia Sonia era un reflejo de su amor y gratitud por los años de cuidado y compañía. Tras la lectura del testamento, la relación entre Sonia y los hijos de Manuel se volvió aún más tensa. Lucía y Ernesto, convencidos de que Sonia les había robado su legítimo patrimonio, se dedicaron a hacerle la vida imposible. Las discusiones se volvieron una constante en la casa, y Sonia, abrumada por el dolor de perder a Manuel y el rechazo de sus hijos, se sentía cada vez más aislada y desamparada. Una tarde, mientras Sonia regaba las plantas en el jardín, Lucía se le acercó con una expresión de furia contenida. Deberías irte de esta casa, no tienes derecho a estar aquí, no eres parte de esta familia. Sonia, con las manos temblorosas, intentó responder, pero las palabras se le ahogaban en la garganta. La hostilidad de Lucía era como un puñal que se clavaba en su corazón. Las semanas siguientes fueron un calvario para Sonia. Lucía y Ernesto la excluían de las comidas familiares, escondían sus pertenencias y murmuraban insultos a su paso. La soledad y el rechazo la sumían en una profunda tristeza, y comenzó a cuestionarse si había sido un error casarse con Manuel y quedarse en esa casa llena de resentimiento. Un día, al regresar de hacer unas compras, Sonia encontró todas sus cosas tiradas en el pasillo, como si la estuvieran echando de la casa. Entre lágrimas, recogió sus pertenencias, sintiendo que su presencia en esa casa solo traía dolor y discordia. Decidió que era hora de irse, de buscar un nuevo comienzo lejos de la hostilidad de Lucía y Ernesto. Pero justo cuando estaba a punto de marcharse, recibió una llamada del abogado de Manuel.
Había una cláusula en el testamento que aún no se había revelado, una cláusula que cambiaría todo. Con el corazón palpitante, Sonia acudió a la oficina del abogado, donde se encontró nuevamente con Lucía y Ernesto, cuyas expresiones reflejaban una mezcla de curiosidad y desdén. El abogado les explicó que Manuel había dejado una cláusula especial en su testamento, en caso de fallecimiento de Sonia, el 70% de la herencia que le correspondía pasaría a manos de Lucía y Ernesto. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre los hermanos, que no podían creer que su padre hubiera previsto incluso la posibilidad de la muerte de Sonia. Comenzaron a tramar un plan para deshacerse de ella. Mientras tanto, Sonia, ajena a sus intenciones, trataba de seguir adelante con su vida, aunque la tristeza y la soledad la acompañaban constantemente. Un día, mientras caminaba por el jardín de la mansión, Sonia se encontró con un viejo álbum de fotos que Manuel había guardado. Al hojearlo, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas al ver las imágenes de su difunto esposo, recordando los momentos felices que compartieron. En ese instante, Lucía la observaba desde la ventana, sintiendo una mezcla de envidia y desprecio. La situación en la casa se volvía cada vez más insostenible. Sonia se sentía atrapada en un ambiente hostil, rodeada de recuerdos dolorosos y personas que la detestaban. Una noche, mientras cenaban, Ernesto lanzó una indirecta venenosa: es curioso cómo algunas personas tienen la suerte de heredar fortunas sin merecerlas, ¿verdad, Sonia? Sonia, con la mirada baja, simplemente continuó comiendo en silencio, mientras sentía como la angustia le oprimía el pecho. A medida que pasaban los días, Sonia notaba que algo extraño sucedía con su salud. Comenzó a sentirse débil, con mareos frecuentes y una sensación de fatiga constante. Preocupada, decidió visitar al médico, quien tras varios exámenes no encontró nada anormal. Sin embargo, Sonia no podía sacudirse la sensación de que algo no estaba bien. Lucía y Ernesto, por su parte, continuaban con su plan siniestro. Habían conseguido un veneno lento y difícil de detectar, que estaban administrando en pequeñas dosis en la comida de Sonia. Cada día, observaban con impaciencia, esperando ver algún signo de deterioro en su salud. Sin embargo, Sonia seguía resistiendo, aunque cada vez se sentía más debilitada. Una noche, en medio de una tormenta eléctrica, Sonia se despertó con un fuerte dolor en el pecho. Con dificultad, se levantó de la cama y se dirigió a la cocina en busca de agua. Al abrir el grifo, un relámpago iluminó la habitación, y en ese instante, Sonia vio reflejada en la ventana la silueta de Lucía, con una expresión de odio en su rostro. Sonia se sobresaltó y dejó caer el vaso, que se hizo añicos en el suelo. En ese momento, comprendió que su vida estaba en peligro. Desesperada, Sonia decidió buscar ayuda. Al día siguiente, se reunió con el abogado de la familia y le confesó sus sospechas. El abogado, preocupado por la seguridad de Sonia, le aconsejó que se mudara temporalmente a un lugar seguro mientras investigaban la situación. Sonia siguió el consejo y se trasladó a un pequeño apartamento en la ciudad, lejos de la mansión y de la amenaza constante de Lucía y Ernesto. Allí, comenzó a recuperar su salud y su tranquilidad, aunque el miedo y la incertidumbre aún la acompañaban. Mientras tanto, el abogado inició una investigación discreta, recabando pruebas y testimonios que pudieran demostrar la culpabilidad de Lucía y Ernesto. La tensión en la mansión era palpable, y los hermanos comenzaron a darse cuenta de que su plan se estaba desmoronando. Mientras Sonia se recuperaba en su refugio temporal, la situación en la mansión se volvía cada vez más insostenible. Lucía, consumida por la paranoia y el miedo a ser descubierta, comenzó a tener alucinaciones en las que veía a su padre, Manuel, reprochándole su comportamiento. En una de esas noches, en medio de un ataque de pánico, Lucía confesó todo a Ernesto, quien, aterrado por las consecuencias de sus actos, decidió abandonar la mansión y huir del país. Mientras tanto, Sonia recibió una llamada inesperada. Era un detective privado contratado por el abogado, quien le informó que habían encontrado pruebas contundentes que implicaban a Lucía y Ernesto en el intento de envenenamiento. Además, habían descubierto que Ernesto había huido, lo que aumentaba las sospechas sobre su culpabilidad. Sonia, aunque aliviada por la noticia, no pudo evitar sentir una profunda tristeza al darse cuenta de hasta qué punto la avaricia y el rencor habían corrompido a la familia de su difunto esposo. La tragedia alcanzó su punto culminante una noche, cuando Lucía, en un estado de desesperación y locura,
prendió fuego a la mansión en un intento de borrar todas las pruebas en su contra. Las llamas se extendieron rápidamente, consumiendo la gran casa y todo lo que contenía. Los vecinos alertaron a los bomberos, pero cuando llegaron, la mansión ya estaba casi completamente destruida. Al día siguiente, los titulares de los periódicos anunciaban la noticia: incendio arrasa con histórica mansión. Se sospecha de incendio provocado. Sonia, al leer la noticia, sintió una mezcla de alivio y desolación. La mansión, que alguna vez fue símbolo de su felicidad con Manuel, ahora era solo cenizas. En los días siguientes, se llevaron a cabo las investigaciones pertinentes, y Lucía fue detenida y acusada de intento de asesinato e incendio premeditado. Durante el juicio, se revelaron todas las pruebas en su contra, y, finalmente, fue condenada a una larga pena de prisión. Sonia, por su parte, decidió comenzar una nueva vida lejos de los recuerdos dolorosos que la ataban al pasado. Con el dinero de la herencia, fundó una organización benéfica dedicada a ayudar a viudas y huérfanos, canalizando su dolor en una causa noble. Aunque el recuerdo de Manuel y los trágicos eventos que siguieron a su muerte siempre la acompañarían, Sonia encontró consuelo en saber que, de alguna manera, estaba honrando su memoria y ayudando a otros a superar sus propias tragedias. Y así, en medio del dolor y la pérdida, Sonia encontró un nuevo propósito, demostrando que incluso en las circunstancias más oscuras, es posible encontrar una luz de esperanza. El final de Lucía y Ernesto fue trágico y marcado por las consecuencias de sus acciones. Lucía, tras ser detenida por la policía, fue juzgada y encontrada culpable de intento de asesinato e incendio premeditado. Durante el juicio, se presentaron pruebas irrefutables de su implicación en el intento de envenenar a Sonia y de su responsabilidad en el incendio que destruyó la mansión. Fue condenada a una larga pena de prisión, donde tuvo que enfrentarse a la realidad de sus actos y vivir con el peso de la culpa y el remordimiento. Ernesto, por su parte, huyó del país en un intento desesperado por escapar de las consecuencias de sus acciones. Sin embargo, su conciencia no le dio paz, y la culpa lo consumió lentamente. Vivió el resto de sus días en el exilio, atormentado por el recuerdo de lo que había hecho y por la pérdida de su familia y su hogar. Ambos hermanos, consumidos por la avaricia y el rencor, terminaron perdiendo todo lo que tenían: su hogar, su familia y, finalmente, su libertad y paz interior. Sus acciones no solo destruyeron la vida de Sonia, sino que también arruinaron las suyas propias, dejando una marca indeleble de tristeza y arrepentimiento. Y así concluye la trágica historia de Sonia, Lucía y Ernesto. Una historia que nos recuerda el poder destructivo de la avaricia y el rencor, y cómo las decisiones impulsadas por estos sentimientos pueden llevar a consecuencias devastadoras. ¿Qué piensas sobre el desenlace de esta historia? ¿Crees que la justicia fue servida al final? ¿Qué lecciones podemos aprender de los errores de Lucía y Ernesto? No olvides dejar tus comentarios abajo, compartir este video si te ha impactado y suscribirte al canal para más historias como esta. Tu opinión es muy importante para nosotros, y nos encantaría saber qué otras historias te gustaría escuchar. Hasta la próxima, y recuerda, en la vida, las decisiones que tomamos y cómo tratamos a los demás pueden cambiar nuestro destino.